El consejo más sencillo de entender y más difícil de aplicar, quizás es casi doble. No puedes enviar un email en el que no seas capaz de responder a la pregunta por qué la persona que lo recibe debería leer esto. Si tú no eres capaz de responder a eso y decía que era doble porque tienes que responder a ello, pero no te puedes hacer trampas al solitario. No puedes estar tú en la respuesta. O sea, no puede ser no lo deberían leer porque es que si no este mes la facturación se me va a pique, no como, mi hijo no puede ir a la universidad. No, es por qué esa persona va a ver ese asunto, va a ver que lo envías tú y va a abrirlo, lo va a leer y te va a hacer caso. Entonces, si no eres capaz de responder a eso, no tienes un email. Adrián, según el sitio web Statista, el número de usuarios de email en todo el mundo para el año 2019 era de casi 3.000 millones de personas, más de un tercio de la población. ¿Qué te parece? Híjole, es impresionante el número, pero también es impresionante como una herramienta que tiene más de 55 años de haberse inventado, continúe teniendo un auge tan importante, ¿no? El otro día leía que el email marketing comenzó a finales de la década de los 70, cuando el gerente de marketing de Digital Equipment Corp, Gary Twerk, envió 400 emails promoviendo computadoras de la compañía, lo que resultó en 13 millones de dólares de ventas. Es impresionante el poder que tiene el email marketing, ¿no? Así es, sí. Es una famosa técnica que además se usa para campañas de consumo masivo, pero también para generar adeptos y comunidad. En lo personal, yo sigo a varios generadores de contenido que semanalmente o quincenalmente comparten información en sus newsletters, desde famosos como Tim Ferriss, que tienen unos newsletters increíbles, hasta figuras más especializadas como Jay Klaus o, en el caso de ya algo más local, la mexicana White Paper. Bueno, pues hoy vamos a hablar con una persona que envía más de 10 millones de emails al año. Y para hacerlo, diremos como siempre nuestras palabras mágicas. Había una vez un joven español que tuvo sus inicios profesionales en el mundo del retail, en empresas como Carrefour, Campofrío y Alicampo. En lo que respecta a su formación, él ha estudiado en diversas universidades y academias, casi siempre enfocándose en e-commerce, desarrollo web y marketing digital, en centros como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos o el IEBS Business School, entre otros. Paco Vargas, nuestro invitado, lleva más de 15 años trabajando en marketing y ventas, en más de 10 sectores distintos. Ha probado desde vender cuentas de email en cajas de cartón hasta usar todas y cada una de las estrategias de moda. Desde hace 9 años, Paco es consultor en social media. Se define a sí mismo como un experto en email marketing, ayuda a empresas y organizaciones a encontrar en su sitio en la web y diseña estrategias de marketing digital orientada a resultados. Paco, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. Bien hallados y bueno, muy agradecido. Bueno, lo primero por la presentación y porque la verdad es que, bueno, que mezclen el nombre de uno con nombres como los que has dado de esas newsletters que lees, pues la verdad es que, bueno, pues uno le entra un poquito el síndrome del impostor, así que vamos a dar el resto para hablar un poquito del marketing. Y por otro lado, muy agradecido también de que abráis las puertas de vuestra casa digital para, bueno, pues para que podamos charlar un poquito de esto que lleva tantos años, ¿no?, en vigor, como decía Adrián, ¿no? Sí. Oye, Paco, ya platicamos de la parte curricular, ¿no? Pero cuéntanos quién es Paco Vargas cuando no estás mandando emails. ¿Qué haces cuando no estás mandando correos electrónicos? Pues la verdad, intentar disfrutar al máximo del tiempo libre. Bueno, lo primero de mis hijos y mi familia, que la verdad una parte de esto de emprender tiene mucho que ver con ellos, con el hecho de que me da esa libertad, ¿no?, para poder decidir en cierta medida mis horarios, ¿no? Esto obviamente vosotros también lo sabéis, no siempre es así, pero sí es verdad que por lo menos no tengo que pedir permiso a nadie, que eso ya es bastante importante.
Y bueno, pues soy una persona que me gusta mucho disfrutar de las cosas más sencillas, o sea, pues desde sentarme tranquilamente a ver una serie, leer un libro y cosas así. No tampoco tengo, no puedo decir que tengo nada raro y bueno, si acaso eso, intentar disfrutar de las cosas más sencillas, de las que realmente uno pues, le permite también desconectar un poquito del día a día y desconectar la mente. Perfecto, Paco. ¿Y cómo se da tu entrada en el tema del mundo del marketing digital? Yo estuve eh, husmeando en tu LinkedIn y Ujú, revisando tu currículum y veo que has pasado por diferentes áreas. Me llama la atención ujú, que dedicaste un buen tiempo al mundo del retail, pero en los ujú. últimos 15 años, marketing digital. ¿Cómo fue ese cambio? Puf, a ver, es una cosa curiosa porque de alguna manera vino solo, ¿no? Esto que cuentan, que es un poco el discurso de Perogrullo, este discurso de Jobs, ¿no? En la Universidad de Stanford, de los puntos, bueno, pues aquí los puntos se unen de una manera bastante sencilla y es que esa parte de retail tiene mucho que ver en esto. Es decir, yo me incorporo al mercado laboral, bueno, pues para sacarme un dinero mientras estaba estudiando, ¿no? Con 18 años y la verdad es que estuve muchos años metido en este sector, ¿no? Que tiene que ver con las ventas. Pero yo siempre digo que a mí vender nunca me ha gustado y me sigue sin gustar. O sea, que dedicándome a lo que me dedico no me gusta nada vender. Y yo siempre, bueno, pues hacía lo posible por no vender. Yo me considero siempre un marketero, pero yo entonces no sabía que aquello que yo hacía era en cierta manera hacer marketing, ¿no? Que era mucho escuchar, mucho proponer solución y no tanto irme a las características, empujar a la venta, etcétera, etcétera, ¿no? Esa parte nunca me gustó y nunca la empleé. Y bueno, de aquella época el retail también empieza un poco, bueno, pues ese gusto por las nuevas tecnologías que me permiten dedicarme profesionalmente a ello. Y bueno, si juntas los dos factores, pues el día que tuve que decidir emprender, bueno, pues para mí estaba claro que tenía que ser algo relacionado con marketing digital. Lo de especializarme ya tiene más que ver con un primer error emprendedor, en el que uno intenta ser aprendiz de mucho y termina siendo maestro de nada. Y bueno, dándome cuenta gracias a ese error, bueno, pues que realmente lo que mejor funcionaba en los clientes que teníamos y en gente con la que te rodeabas, ¿no? Lo que mejor funcionaba era captar emails y vender a través del email. Bueno, probé con aquello, especializándome en aquello, es muy sencillo, sigue siendo muy sencillo. Tuve la suerte de que con los primeros clientes obtuve resultados y eso me animó a seguir y de aquello hasta ahora 8 años dedicado en exclusiva al email marketing. Así que bueno, esa sería un poco la línea de puntos que me llevó de una cosa a la otra. Oye, Paco, a ver, quiero entrar mucho más a Uh detalle a -huh. la especialización que has tomado. A ver, a pesar de ser una herramienta, como decíamos, que tiene más de 50 años de existencia, ¿por qué consideras que el email sigue siendo tan importante en las estrategias de marketing? Bueno, para empezar has dado un dato, y es que todo el mundo tiene un email. Bueno, sí, 3.000 millones de personas, que básicamente es cualquier adulto que esté conectado a Internet. Porque, bueno, empiezas a quitar niños, gente que no tiene acceso, etcétera, etcétera. Al final, si buscas una red social, entre comillas, porque el correo no es una red social, en la que esté tu cliente sí o sí, eso es el correo electrónico. De hecho, todos tenemos al menos una cuenta, o sea, es decir, no es que no tengamos una, que nos dan y con esa vamos, no. Vas a un trabajo y después de los buenos días lo siguiente que te dan es una cuenta corporativa, por ejemplo, ¿no? Y lo consultamos todos los días, además. Es decir, que es un medio en el que, a pesar de la antigüedad, yo diría que más que a pesar, eso es gracias a la antigüedad. Es decir, porque si algo ha demostrado es que es fiable a lo largo del tiempo. Sigue funcionando muy bien. Obviamente, cada vez hay más gente que hace email marketing, pero es una estrategia que sigue siendo muy eficiente, la más eficiente de hecho. Y al final esto también, todo ese tiempo demuestra pues que no es algo pasado de moda, al revés, que es algo que se mantiene. Es que tiene que ver mucho con los cimientos de lo que es realmente el marketing. Ojo, hacer email marketing bajo la premisa no de hacer spam. Siempre cuando digo, oye, cuando me dedico a hacer email marketing me dicen, ¿es eso de hacer spam? No, es lo contrario. O sea, no es ir a captar, a coger correos de cualquier sitio, comprar bases de datos, no. Es que la gente nos deja su correo porque muestra interés en que les contemos más de eso a lo que nosotros nos dedicamos, que es solucionar algún problema que tienen. Y sobre esa premisa que es base en el marketing, me da igual si es email marketing o cualquier otra cuestión, obviamente pues el email marketing sigue funcionando muy bien. Y luego tienes la fuerza del propio medio. Es un medio que aunque tú tengas una base de datos de decenas de miles de suscriptores, realmente tú te estás dirigiendo uno a uno a cada uno de ellos. O sea, además se lee de forma íntima.
nadie lee el correo de los demás, ni deja que los demás lean el suyo, ¿no? Estás en tu móvil o en tu dispositivo y son conversaciones que fomentan el uno a uno. Eso hace también que tenga un impacto en la comunicación mucho mayor, claro. Hola, te presento a Equilibra, la plataforma que le permite a las empresas consolidar sus programas de bienestar corporativo para apoyar a sus colaboradores. En Equilibra encontrarás masterclasses en habilidades socioemocionales, orientación sobre finanzas personales con la participación de especialistas y programas de actividad física en diferentes niveles. Visítanos en www.equilibraconk.mx. Ahora, ¿cómo hacer para despertar la atención después de tanto tiempo? Porque al final es cierto que es una de las herramientas más precisas y con una comunicación un poco más íntima, pero también, como lo acabas de mencionar, es a veces donde llega todo aquello que en algún momento por error o por medidas que no son las correctas se meten en tu buzón y te llenan de basura. ¿Cómo hacer para levantar la mano y que te logren ver dentro de ese universo de mensajes? Vale, por animar a quien nos esté oyendo, que seguramente esté pensando, tengo 2000 y pico correos sin leer en mi bandeja de entrada, ¿no? ¿Quién no ha alcanzado esa cifra de, bueno, esa en concreto a lo mejor no, pero seguro que decenas y cientos de correos sin leer, más de uno, ¿no? Y luego un día llega uno y dice, no, dejar todos como leídos, no quiero ver esa cifra ahí, ¿no? Bueno, pues todos los medios están saturados, ¿vale? Es decir, que esto no es algo exclusivo del email. Y la clave aquí es la relevancia. Y la relevancia pasa por la forma en la que captamos el correo electrónico. Es decir, nosotros no incorporamos a nuestra base de datos correos que no sea el usuario el que nos haya dado el correo electrónico. Eso para mí es la base de email marketing bien hecho y el email marketing relevante. Es decir, enviamos correos electrónicos a gente que quiere recibir nuestros correos. Esa es la clave. Claro que recibimos muchas cosas, igual que recibimos muchísimos impactos. Bueno, pues yo la última vez que miré el dato eran más de 2000 impactos al día que llaman nuestra atención, la mayoría de ellos publicitarios. Bueno, pues la clave de por qué unos sí y otros no, la primera clave es la de, no, es que yo he pedido que esto me llegue. No es que alguien ha llegado y me ha incorporado una base de datos o me ha dicho una cosa y luego cuando llego al email es otra. No, realmente había un incentivo, llamamos lead magnet, ¿vale? Pues es un incentivo que lo que hace es que nosotros demostramos lo antes posible que podemos solucionar el problema que tiene nuestro potencial cliente. Y en base a eso, lo único que le vamos a pedir es el correo electrónico. Y para mí esa es la base de todo esto, porque claro, email marketing hecho de cualquier manera, pues normalmente empieza por pues lo que he dicho antes, insisto, compras de bases de datos, que además ahora están súper penalizadas en los clientes de correo, scrapeos de webs, es decir, llegas a LinkedIn y te bajas un programita que lo que hace es que coge todos los correos y los mete en una base de datos. Bueno, pues eso obviamente es correo irrelevante, por no decir que puedes acabar en spam, mala reputación de remitente, etcétera, etcétera. No, aquí es todo lo contrario, es que la gente nos deja su correo porque quiere que le enviemos correos. Y luego la segunda pata de esto es que nosotros ya hagamos un buen trabajo con esa base de datos en el sentido de enviar los correos cuando corresponde y a quién corresponde. Digamos que sería segmentar la base de datos, también es una parte importante para muchas listas de suscriptores. Oye, Paco, yo he escuchado que en esta parte del email siempre hay como que la discusión de qué es más importante, toda la parte del copywriting o la parte en cómo lo presentas, ¿no? La parte del diseño, todo eso. ¿Cuál sería tu recomendación al respecto? ¿Qué debate? ¿Cristiano o Messi? Exactamente. Bueno, pues me voy a mojar. Con lo de Cristiano y Messi no, que si no perdemos mucha audiencia. Pero esto es verdad que es opinión, pero voy a sustentar esa opinión. Para mí lo más importante es el copy. Para empezar, el diseño no vale de nada si no hay un buen copy ya en la línea de asunto. Es decir, en la línea de asunto no hay margen al diseño. Puedes poner un emoji, puedes hacer alguna cosita, pero realmente es copy. O sea, y empezando por ahí, que para mí el asunto es de los 50 caracteres más importantes de todo el email, ya el diseño queda fuera. Y luego, esto es una opinión personal, hay una cuestión que es la apariencia. El medio marca mucho el mensaje y cómo lo recibe el suscriptor.
Estas típicas octavillas que te dan cuando vas a salir del metro, por ejemplo, ¿no? Que te están publicitando algo, pues un restaurante o una tienda X, ¿no? Que te las reparten así, me refiero en el mundo offline, ¿eh? O sea, en el mundo físico. Pues a mí ese tipo de mensaje, cuando lo cojo, si veo mucho colorinchi, veo mucho diseño, letras grandes, mensajes llamativos, ya sé que me están intentando vender algo. Y a la gente no le importa comprar, de hecho le gusta comprar, lo que no le gusta es que le vendan. Y en base a eso, para mí, esas newsletters con mucho diseño y poco contenido, por decirlo de alguna manera, para mí no, vamos, no va conmigo, no es la forma en la que yo trabajo, precisamente porque me rememora esto. Me parece más un folleto que esa comunicación uno a uno que yo realmente quiero con mis clientes, que es esa comunicación, pues como digo yo, hablando de relevancia, ¿no? Pues, si a mí mi mejor amigo el viernes a eso de las 2 de la tarde me envía un correo, pues lo voy a abrir. Y no va a ser un correo con un diseño y 4 imágenes y botones. No, y lo abro, ¿por qué? ¿Por qué es relevante? Pues porque sé que va a haber un planazo de fin de semana. Con las mismas, si mi jefe me envía un correo el viernes a las 2, también lo abro, porque si no, no duermo tranquilo en todo el fin de semana. O sea, es decir, y seguramente tampoco lleve botones, tampoco lleve emojis y tampoco lleve todo este tipo de cuestiones. Por eso para mí es más importante el contenido que el continente. Todo esto no va en perjuicio de que tú puedas tener tu imagen. Y ojo, imágenes, pues sí, cuando son necesarias, o sea, cuando complementan al texto. Si no, no dejan de ser ruido. Y ojo, enviar imágenes también son cosas que pueden pasar en los servidores. Si pesa mucho te pueden rechazar los correos. Hay gente que no tiene habilitada la descarga de imágenes, sobre todo en correos corporativos, en entornos de empresa con servidores propios. La descarga de imágenes no viene automáticamente, con lo cual pierdes ese impacto. Es decir, como no tengas un buen mensaje, ese correo no vale para nada, ¿no? Y cuando sí es imprescindible que haya imágenes, por ejemplo, si vendes un producto físico, hay que enseñarlo, ¿vale? Pero el producto físico enseñado no se vende solo. Realmente tú tienes que decirle a la gente por qué tiene que comprar y por qué tiene que comprar ahora. Y eso solo con el diseño no lo vas a conseguir. Bueno, entonces Adrián abrió una brecha interesante de discusión, que es el tema del copywriting también, porque van muy amarrado de la mano con el tema del email. Y ahí yo, por ejemplo, he seguido muchos, bueno, España particularmente siempre ha sido como líder en el punto del copywriting y tiene excelentes autores. Uno de ellos a quien sigo, que es como un poco el afán terrible del mundo del copywriting, es Isra Bravo. Seguramente lo habrán escuchado, y su política en el copywriting es ser provocador. Ser provocador casi al punto de decirle, si a ti, me voy a ir con un ejemplo muy burdo, pero a ver, ¿qué opinas? Casi que decirle, si a ti no te gusta tomar café, borra de inmediato este correo porque yo no te quiero hablar a ti. Este, ¿Tú qué opinas de esas tendencias en el copywriting, sobre todo ahora que la inteligencia artificial como que intenta sustituir a estos talentos? Bueno, es un enfoque, pero hay muchos. Es decir, la cuestión es que encuentres el que va contigo y que va con tu marca. Lo que hace Irra es súper difícil, porque crea el personaje y el personaje hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Es decir, y no todo el mundo vale para eso. Esa es la realidad. Tampoco es una cosa que puedas hacer en exclusiva. Tú puedes tener ese tono en algún momento y tener otro en otras circunstancias. La cuestión es que tú te encuentres cómodo con lo que tú estás comunicando. Insisto, tú tienes que buscar tener muchos suscriptores, pero comunicarte con ellos como si te comunicaras uno a uno. Si eso no suena natural, tú has perdido todo el enfoque, ¿no? No, de hecho, es que a mí esto me recuerda, esto que me dices, es que me ha traído recuerdos de mis años mozos de retailer. Y tenía un compañero que realmente no era en este tono, pero sí era muy jocoso vendiendo. Es decir, tenía salidas que si las decía otro, le podía costar una reclamación en el punto de atención al cliente. Y sin embargo, a él le reían la gracia. Es decir, pero si lo intentaba hacer otro, fracaso. Pero él lo hacía y era su manera de vender y se ganaba a la gente porque empatizaba con la gente, ¿vale? Y esto a mí, ¿qué me enseñó? Pues que tú tienes que encontrar tu tono y tienes que encontrar tu medio. Hay muchas formas de enfocarlo. Una puede ser la de, bueno, empezando, vamos a ver, has dicho una cosa, que la gente se dé de baja no es ningún drama. Bueno, es un drama cuando lo único que hacen es darse de baja, ¿vale? Es una cosa a analizar. Pero obviamente no podemos caer bien a todo el mundo.
ni podemos impactar al 100%. Yo siempre digo que Internet es el negocio de las cifras pequeñas. Es decir, pues va a haber gente que se dé de baja, pero el negociado aquí es que haya más gente que se dé de alta que la que se dé de baja y que haya más gente que compra que la que se dé de baja. Eso es importante, ¿no? O sea, hay que analizar eso en su contexto. Pero que la gente se dé de baja, en el fondo, la mayoría de las veces te está haciendo un favor. No pasa nada, no he conectado contigo. Puede ser un error mío, evidentemente, pero la mayoría de las veces no es algo personal, no es un error tuyo, es simplemente, oye, hay muchas opciones en el mercado, no es con la mía con la que has conectado. Ojo, desde el punto de vista del emprendedor igual, ¿eh? Es decir, que no todos los clientes valen. Es decir, pues, como yo diría, digo, pues oye, sí, todo el mundo necesita email marketing, pero yo no puedo solucionar los problemas de todo el que necesita hacer email marketing. Yo eso creo que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y en ese sentido, tú puedes encontrar otros enfoques. Por ejemplo, también el de ayudar, el de dar un consejo explícito en cada correo electrónico. Pero eso ya tú te tienes que encontrar cómodo en esa tesitura. Para mí lo difícil es si realmente estás impostando. Y no lo digo peyorativamente, ¿vale? Sino que no copies porque crees que al otro le funciona, ¿vale? Hay casos evidentes en los que sí funciona. La mayoría de las cosas que te llegan por correo electrónico no le están funcionando al que las envía. Y la mayoría de las veces es porque es copia de. Pero copiar no está mal. Copiar es un buen método para aprender y para incluso mejorar. Sino cuando copias y la copia se nota que es una copia, ¿vale? Es decir, que dices, no, es que aquí no hay autenticidad, no eres tú. Me da la sensación de que me habla otra persona. Y ahí es cuando realmente, en el caso del email marketing, yo creo que en otras estrategias de marketing digital también, pierdes mucho, porque aquí hay mucho de empatizar. Ten en cuenta que nosotros estamos aquí delante de la pantalla, que majos somos, pero la otra persona lo único que ve es lo que la pantalla le refleja. Si hay algo que chirría, para ellos es tan sencillo como pasar a otra cosa, cerrar la ventana y no volver a saber de ti. Tal cual como lo has dicho. Oye, Paco, ¿en qué momento decidiste lanzarte con tu marca personal, ya como Paco Vargas? ¿Y cuáles son las dificultades que has encontrado en este camino de la marca personal? Qué buena pregunta. Bueno, pues como empecé solo, sí tenía claro que quería hacer marca personal. Creía, bueno, sigo creyendo, que la forma de competir con una gran marca es con lo único que no pueden copiar, que es uno mismo. Es decir, que esa cosa de me contratas a mí, estás cerca, o sea, es como conoces al jefe de la empresa, ¿no? Me parece que si te atiende el director es mejor que si te atiende el vendedor, ¿no? Normalmente suele ser mejor que te atienda el vendedor, pero en este caso todo confluye en una sola persona, ¿no? Y es esa cosa de decir, bueno, yo le puedo poner nombre y apellidos a la persona que me atiende y lleva mi estrategia, ¿no? Y así empecé. Dificultades, claro, te tienes que abrir un hueco. Esa es la principal dificultad. Es decir, porque lo único que me distingue es mi nombre y mi especialidad. Ahí ya, pues, ya reducimos, pero podría haber otro Paco Vargas que se dedicara a lo mismo. Yo lo otro que conozco es el que tiene el .com, porque yo me tuve que quedar con el .es, pero es director de cine, así que en eso no coincidimos. Pero como ves, parece una tontería, pero ya es una dificultad, ¿no? Y luego la otra es que cuando creces, ya si vas pensando en hacer crecer tu negocio también, la marca personal ya empieza un poco o sea, ya tienes que enfocarlo de otra manera y ya el cambio es importante y cuesta dar ese salto. Cuesta dar ese salto porque es un salto, pues ese momento en el que los clientes antiguos lo mantienes, pero los nuevos ya les metes en un nuevo enfoque. Tiene esa dificultad el no haber empezado de ese punto cuando ya has crecido. Ojo, nada te obliga a que cuando creces tengas que cambiar a otra cuestión, ¿no? Pero sí es verdad que el negocio, la mayoría de las veces cuando creces, ya pide, obviamente, que tú tomes cierta distancia del negocio, ¿no? Que tú te eleves un poquito y eso implica distanciarte un poquito de clientes, por decirlo de alguna manera, o por lo menos ya enfocarlo a otros servicios no tan directos y esa para mí creo que es la principal dificultad. Pero yo, si alguien está empezando, le recomendaría directamente sí empezar con una marca personal. No sé, me parece lo más cómodo, honestamente, ¿no? Ojo, nada criticable lo de que empieces con un concepto distinto, ¿no? Incluso da esa sensación de agencia, oye, perfecto, si lo sabes hacer, fenomenal y se te da bien, ¿no? Pero bueno, ahí también tienes una competencia dura de gente que realmente son marcas consolidadas y tú tienes también que hacerte posicionar y ahí te puede copiar cualquiera, ¿vale? Esa es la cuestión, pero a las personas no las puedes copiar y yo todo el marketing, además, basándome en marketing de contenidos, pues copy podcast también, pues obviamente
es muy difícil que vengas a copiarme. Puedes copiar el contenido, pero si me ves, es difícil que me vayas a copiar, ¿no? Te acompaño en el sentimiento, quiero decir, porque yo pues soy bastante payaso a veces, así que... Ahora, ¿cuál es, sobre tu marca personal, cuál es la propuesta de valor que tú comunicas y que el cliente es el que dice, por eso que quiero trabajar con Paco Vargas? Pues que me tienen ahí, me meto en su negocio. Es decir, realmente, aparte, y esto pasa con otras disciplinas del marketing, pero cuando uno hace email marketing, que además es una estrategia transversal, porque es compatible con cualquier otra estrategia que estén llevando. Tú puedes mejorar los resultados del SEO gracias al email marketing, puedes utilizar las redes sociales para hacer crecer tu lista de suscriptores, puedes enviar tráfico a cosas en redes sociales, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero cuando tú eres la persona y no la marca, o sea, por decirlo de alguna manera, es decir, cuando tú te acercas como una persona, realmente te lo terminan contando todo. Yo esto lo aprendí en mi época de vender dinero, cuando trabajaba en banca, y es que al final la gente necesita contarte las cosas y necesita no solo contarte de aquello que tú vendes, sino contarte un poco por qué está ahí y qué necesita de ti. Y eso es muy difícil que como gran corporación lo puedas conseguir. O sea, puedes estandarizar, puedes tal, empaquetar, pero esa cercanía yo creo que es diferenciador. Yo en mi caso creo que es lo diferenciador. Eso y tener un enfoque estratégico de las cosas. Es decir, no me cierro solo a, no, es que esto es email marketing. Bueno, pues a lo mejor yo no hago otras cosas, pero tampoco te diré que no las hagas. Es decir, te diré, oye, hay una oportunidad aquí, vamos a integrarlo de esta manera, integremos el email marketing en esto que ya estás haciendo y esa parte estratégica que también implica todo lo que implica el marketing. El marketing no es solo la parte de copy y demás, sino que también implica saber del producto, saber de márgenes del producto. Todas esas cuestiones yo creo que a mis clientes les generan tranquilidad de que sabes por dónde estás pisando, ¿no? Oye, pero en particular, ¿en tu oferta incluyes otros servicios aparte de Uh los que tienen que ver con email marketing, Paco? -huh. No, yo me dedico a email marketing. Es verdad, como te digo, que luego uno acaba siendo project manager prácticamente, ¿no? De los negocios de algunos clientes, ¿no? Pero no, yo decidí que me centraba en eso porque, como te digo, yo tuve una experiencia emprendedora cuando empecé a emprender hace ya pues 9 años y, y para mí parte del fracaso fue eso, fue tienes que saber de todo, pero tú te tienes que especializar en una cosa. Vuelvo al símil del fútbol otra vez. Es decir, es que Cristiano, Messi, pues de portero no sé qué tal se les daría, pero son los mejores delanteros. Ya está. Es decir, pero ¿quién es el mejor futbolista? Bueno, futbolista no sé, podemos debatir. Los delanteros, estos son los que hay. Y esa es un poco también la cuestión cuando tú emprendes. Es decir, que tú realmente tienes que ser muy bueno en algo, porque hay mucha gente ahí fuera haciendo lo que tú haces. Si eres un generalista, pues hay una serie de consecuencias, desde no destacar a tener que bajar precios, dar malos servicios, todo lo que conlleva. Yo eso, por suerte, lo aprendí pronto. Y aún así, ojo, dentro del email marketing podría todavía especializarme mucho más. O sea, que podría dar todavía más viaje, pero mínimo, tú tienes que ser muy bueno en una cosa. Sin perjuicio de que sepas de otras, ¿no? Porque como digo, nada más en el caso del email marketing, como decía antes, es una estrategia transversal a otras, pues obviamente tú tienes que saber lo que es el SEO, un poco en qué consiste, cuáles son un poco las trampas, pero yo no me voy a dedicar a hacer SEO. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de posicionar una página en la primera posición de Google. No tengo ese conocimiento. ¿Podría tenerlo? Sí, pero tendría que restarle energías de lo que se me da bien, que es el email marketing. Y ahora nos llamaba mucho la atención que dentro de tu propuesta o dentro de tu perfil hablas de que anualmente envías 10 millones de email. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo haces para manejar tal volumen de emails y no caer en las listas negras o de Google o de Yahoo o de quien sea? Buena Y pregunta. además, ¿cómo haces también para tener una máquina de creatividad que te permita realizar ese volumen de contenido, ¿no? Sí, bueno, voy a puntualizar alguna cosa. Bueno, la primera, acabo de actualizar datos del año 2023, que este año me ha costado un poco más de tiempo, que tiene que ver con esto de la entregabilidad, el tiempo este que no podía emplearle. Y ya son más de 20 millones al año. Ojo, pero no son No, 20 millones de emails distintos, ¿vale? O sea, que claro, nadie claro, piense que claro. tal. Pero un día me echaron la cuenta y no me acuerdo ya, no sé si eran cerca de 60.000 correos al día, ¿no? O 60.000 correos al día, ¿no? Que salían para mí y para mis clientes.
Vale, ¿cómo lo consigo? Bueno, por lo primero, por lo que decía antes, porque no hago malas prácticas, no compro bases de datos, no escarapeo webs. O sea, yo solo recomiendo a mis clientes que sus potenciales clientes les tienen que dejar el correo. Es decir, trabajamos mucho cómo convencemos a la gente para que nos deje el correo para que quieran recibir más sobre aquello que mis clientes venden, ¿vale? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque eso hace que se abran y se cliquen los emails, que esa es la base de una buena entregabilidad, ¿vale? Luego ahora hay otras cosas que desde el 1 de febrero hay una serie de requisitos técnicos que cualquiera puede cumplir, que no es una cosa, no, ahora tengo que meter un ingeniero en la empresa, no, es una cosa que además para mí ya llega tarde, es decir, llega 50 años tarde porque se ha hecho tanta barbaridad con el correo que esto si hubiera llegado antes mucho mejor. Pero básicamente es que tú autentiques tu correo y te responsabilices del contenido que envías. Por resumirlo muy mucho, ¿vale? Esto se traduce en unas cuestiones técnicas muy sencillas, pero que hace que ya no puedas enviar correos masivos, que bueno, ya estaba bastante penalizado, pero todavía había gente que lo hacía y todavía hay correos que llegaban con cuentas gratuitas, por ejemplo. Es decir, tú ahora tienes que enviar emails con tu dominio. Y a veces que veo negocios, veo furgonetas, ¿no? De negocios, que veo que tiene el nombre de la empresa, tiene incluso un claim buenísimo y resulta que el correo es Gmail o Yahoo. Pero bueno, esto qué mala imagen da, ¿no? Si no es dinero tener un dominio, ¿no? Y un servidor para tu web. Que de hecho luego ves que sí tienen web. Digo, hombre, ¿tienes web y no tienes correo de ese dominio? No, es como que qué mala imagen, ¿no? Bueno, pues eso ya penaliza también. El no dar la opción fácil de que la gente se dé de baja. Que decíamos antes, bueno, es que si se dan de baja, no, déjales ir, porque es que si no vas a correr mala suerte, ¿no? Pero sobre todo es como que tú encuentres el mensaje y que aportes valor en cada email que envías. Y ojo, voy a definir el valor porque decimos lo del valor y parece que de tanto decirlo no significa nada. Y es que cuando alguien lee tu correo, está mejor que antes de abrirlo. ¿Vale? Es decir, que después de leerlo está mejor que antes de hacerlo. Cuanta mayor sea la distancia entre ese antes y ese después, más es el importe que puedes pedirles por tus productos y servicios, ¿no? Pero la cuestión es que cuando vean tus correos quieran leerlos. Esa es la realidad, porque lo que realmente hace que vayas a spam, ya no tanto a spam, también puede ser a social o a promociones, es el hecho de si más gente te lee de la que no. Esta es la clave. No pienses que por no tener un 100%, que no lo vas a tener nunca, lo estás haciendo mal, pero sí tienes que tener tasas de apertura mínimo, dependiendo de la frecuencia, pero imagínate, yo tengo un email diario con tasas por debajo del 30%, tienes que empezar a mirar qué pasa ahí, ¿no? Deberías hacer o bien limpieza, ver qué está pasando con esos contenidos, algo está chirriando ahí y te va a terminar perjudicando, por ejemplo, ¿no? Pero esa es un poco la base, seguir estas normas y seguirlas para todos y cada uno de los clientes. Y eso hace que todos estos envíos masivos, pues obviamente tengan bueno, me permita recibir también, lo bueno de la entregabilidad también es que te permite recabar muchos datos de que funcione y que no. Okay. Oye, Paco, a ver, comentas que lo más importante es que alguien que recibe tu correo y lo lee salga o termine diferente después de esa lectura. Pero eso, pues platicado suena muy fácil. Pero ¿cómo te aseguras o qué tips le darías a alguien que esté iniciando en el mundo del email marketing para asegurarse de que lo que está escribiendo previo a mandarlo realmente va a terminar dándole valor a alguien? Pero no me lo contestes ahorita. Vamos a una pausa y regresando entramos al tema. ¿Te parece? Perfecto, ya regresamos. Desde 2012 en Sportmanes ofrecemos servicios deportivos personalizados para empresas, instituciones públicas y centros educativos. Nuestro trabajo consiste en crear experiencias inolvidables para que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, disfrute de las mejores actividades deportivas. Te ayudamos a organizar eventos, campus y escuelas deportivas. Descubre cómo podemos ayudarte a crear momentos únicos adaptados a tus necesidades a través del deporte. Paco, en tu anterior intervención nos decías que la persona que lee tu correo debe de terminar mejor de cómo empezó, ¿no? Y así aseguras el tener valor. ¿Qué tips podríamos darle a alguien que comienza con el tema del email marketing para asegurarse que realmente sus correos están generando valor, están mejorando a la persona que los lee? ¿Qué nos podrías decir? Mira, el consejo más sencillo
de entender y más difícil de aplicar, quizás es casi doble. Es el de no puedes enviar un email en el que no seas capaz de responder a la pregunta por qué la persona que lo recibe debería leer esto. Si tú no eres capaz de responder a eso, y decía que era doble porque tienes que responder a ello, pero no te puedes hacer trampas al solitario. Es decir, no puedes estar tú en la respuesta. O sea, no puede ser no lo deberían leer porque es que si no este mes la facturación se me va a pique, no como, mi hijo no puede ir a la universidad. No. Es por qué esa persona va a ver ese asunto, va a ver que lo envías tú y va a abrirlo, lo va a leer y te va a hacer caso. Entonces, si no eres capaz de responder a eso, no tienes un email relevante, ¿vale? Y esto es difícil, es decir, es fácil de entender, pero es muy difícil de aplicar, porque la inmensa mayoría de las empresas hablan más de ellas que de sus clientes. Y yo, por ejemplo, un truco de copy, no me atrevo ni a llamarlo truco de copy, es simplemente que tiene que haber más tus que yos en los emails. Si hay mucho yo, me, conmigo, mal asunto, estás hablando de ti. Y a la gente, siento decir que es que no le importas nada. Le importas en la medida en la que tienes algo que les interesa a ellos. Y ese es tu trabajo. Si no eres capaz de dar respuesta a esa pregunta, no envíes el email porque no es relevante. O sea, no se trata de enviar mucho, se trata de enviar relevante. Ojo, la combinación perfecta es que seas capaz de tener una frecuencia de envíos y, ojo, esto lo puedes también aplicar a todo el contenido que generas para tu web y para tus redes sociales. Es decir, no generes mucho, sino genera valor. Y valor es eso. Es alguien lo lee y dice, pues sí, me ha servido, aunque no te compre incluso, te me atrevería a decir. O sea, esa sería la clave de, bueno, para conseguir ese valor, ¿no? Realmente de cómo conseguirlo. Internet, sobre todo Twitter Twitter y LinkedIn están como lleno de muchos ejemplos de personas que permanentemente están mostrando sus tasas de crecimiento de suscriptores en 3, 4, 5 años, que bueno, realmente a los marqueteros, como nos ocurre a nosotros tres, es algo envidiable, ¿no? Hablo por lo menos por mí, yo lo digo, ¿cómo hace este tipo o esta mujer para lograr en 3 años 100,000, 400,000, 1,000,000 de suscriptores? Que al final es como que la meca y como que llegar al gran tesoro. ¿Tú qué opinas de eso y cuál sería tu consejo para lo que es alguien o una persona o una empresa que está en ese proceso de crear su comunidad y su base de suscriptores? Pues tiene que ver con justo con lo que estaba comentando antes. Y en email marketing esto es como una ley de esas escritas en piedra. Dar antes que recibir. La mayoría de la gente no crece porque lo que da para que le dejen el correo no tiene valor ninguno. O no es diferenciador en el sentido de no es nada que por menos de dejar un correo pueda tener. O sea, un golpe de una búsqueda de Google, ¿vale? Por ejemplo. Y para mí esa es la clave. No tanto el medio, que el medio, pues hoy será LinkedIn, Twitter, antaño Facebook, también Instagram tuvo su momento. En cada momento hay una... tú sabrás dónde dejar esos mensajes, que es donde está tu audiencia, que esa es la segunda pata, ¿no? Es decir, oye, habla donde esté tu audiencia. Si no está tu audiencia allí, pues no te molestes, ¿no? Pero sobre todo, hablar significa, vale, no, es que te voy a dejar el correo porque esto no tengo otra manera de saberlo. Esto que tú me estás contando, no tengo otra forma de saberlo. Muchas veces no es tanto el contenido como la forma de presentarlo, ¿vale? Es decir, yo siempre digo, por ejemplo, el incentivo, tú les estás pidiendo el correo electrónico, pero tú deberías, sin sonrojarte, deberías ser capaz de ponerle un precio a ese incentivo. $20, 10, 15, $50. Y solo te estoy pidiendo el correo electrónico. Es decir, la gente muchas veces falla en que como esto lo voy a dar a cambio del correo, doy cualquier cosa. No. Esto es un producto o un servicio. Esto tiene un valor y tiene un coste para ti. Es decir, podrías estarlo vendiendo y sin embargo lo estás dando a cambio del correo. Si no eres capaz de transmitir eso a tu potencial cliente, obviamente te va a costar mucho más crecer. Y esto es un error que veo a diario. O sea, este es un error, pues muchas cuestiones. Oye, ¿por qué? Si hago lo mismo que esta otra persona, no tiene nada que ver. Lo que tú estás ofreciendo, o sea, eso hace siglos que ya no se entrega, lo tienes en cualquier lado, no me estás llamando la atención de por qué vuelvo otra vez a lo de siempre, ¿por qué yo debería dejarte mi correo electrónico? ¿Vale? Y esa sería la clave.
para tener un buen lead magnet, plantéatelo como, vamos, te debería doler cada vez que alguien te deja el correo electrónico. Diciendo, mira, te lo has llevado a cambio el correo electrónico y yo te debería estar cobrando el importe X, ¿vale? Esa es para mí es la clave del crecimiento. Oye, Paco, comentaste ahorita que muchas veces tiene más que ver con la forma en que se presentan las cosas que con el contenido en realidad. Y ante esto me surge la pregunta, ¿cómo comienzas a escribir, a redactar un email? ¿Cómo te enfrentas a ese reto de la hoja en blanco? Pues yo tengo dos técnicas. La primera es que empiezo por el final. Yo siempre empiezo por qué quiero vender, ¿vale? O qué quiero conseguir. ¿Cuál es la conversión? Porque, ojo, por ejemplo, yo cuando me enviéis la grabación de este podcast, yo lo voy a compartir con mi newsletter. Bueno, pues yo voy a empezar, vale, ¿esta newsletter de qué va? ¿Qué quiero conseguir? Que cliquen y escuchen el episodio, ¿no? Bueno, pues empiezo por ahí. Y luego, a partir de ahí, lo que hago es, vale, ¿cómo llamo la atención? Es decir, ¿qué es lo importante de esto? ¿Cómo llamo la atención para que lean hasta llegar a lo más importante para mí, que es el enlace? Y ahí es donde entra la técnica umbrella que dicen los anglosajones, ¿no? La técnica del paraguas, que es que en las primeras líneas ya tienes que haber resumido de qué va esto y para quién es, ¿vale? En apenas unas palabras, tú tienes que decir, oye, en el email de hoy, no tiene que ser con estas palabras, pero para que nos entendamos, en el email de hoy te voy a contar una técnica que te va a permitir aumentar tu número de suscriptores. ¿A quién me estoy dirigiendo? Pues a gente que quiere aumentar su número de suscriptores. A lo mejor hay alguien que en mi lista que ya eso lo tiene cubierto y, bueno, pues ese email no le interesa, no pasa nada, ya leerá el de mañana, ¿vale? Que hablaré de otra cosa. Y esto ya lo enlazamos con, vale, ¿y ahora cómo hago para mantener la atención? Pues ahí es donde pueden entrar técnicas como el storytelling o algo mucho más pragmático como, bueno, en formato tutorial y contarlo de una forma más didáctica, por ejemplo, ¿no? Eso, para mí eso es la última parte. O sea, el cómo enlazo una cosa con la otra. Y el asunto lo dejo para el final. De hecho, el asunto la mayoría de las veces suele ser una frase del propio email. Digo, mira qué bien me ha quedado esta frase, creo que es un buen claim. Pum, y va tal cual, copiar y pegar y va al asunto. La mayoría de las veces suele ser así. Y esa es las dos técnicas, la de umbrella para llamar la atención, pero sobre todo empiezo por el final. Es decir, ¿yo qué quiero conseguir? Y cuento esto porque veo mucho email que está muy bien escrito, con historias apasionantes, y que no venden porque no tiene nada que ver con lo que tienen que vender. Es decir, es como, yo tengo esta historia que es buenísima y la tengo que colar como sea. No. La historia colará o no colará, lo importante no es la historia, ni lo que cuentes. Lo importante es lo que tú quieres conseguir. Lo que pasa es que obviamente tienes que pasar por el proceso de que tienes que llamar la atención de responder lo que decía antes a la pregunta de ¿y yo por qué debería leer esto? Y sobre todo, ¿por qué te debería hacer caso? Y el problema es que veo que la gente empieza por el asunto, ya el asunto les condiciona el resto del cuerpo porque ya tienen que cumplir con lo que han dicho en el asunto y al final llegan, como los ciclistas, ya llegan desfondados al enlace, ¿no? No al revés, ahí es donde más energía tienes que tener. Por eso es mejor empezar por esa última parte. Ok. Tú tienes en tu oferta el servicio de empresas, que me imagino te contratan para ayudarlos a crear, a reforzar su marca, a vender, pero también tienes orientado a personas que quieren seguir tus pasos y quieren crear sus propias comunidades, etcétera. Cuéntanos un poco de la oferta que tiene Paco Vargas sobre todo para este último, ¿no? ¿Qué tipo de contenido y qué tipo de orientación le puedes dar? Bueno, pues hay una parte formativa y de soporte. Por un lado tienes una oferta de cursos, ¿vale? Tienes varios cursos, desde cómo construir y monetizar tu lista de suscriptores, cómo hacer un autoresponder, tienes un recurso que llamo emails infinitos, ¿no? Que son cientos de ideas para emails con plantillas y demás. Y digamos que esto sería de autoconsumo, ¿vale? La parte de los cursos, bueno, tú llegas y aprendes y aplicas, ¿no? Y luego está la parte de la comunidad de remitentes, que es un club en el que, bueno, no solo tienes todas las formaciones, o sea, las que ves sueltas más, algunas más que hay ahí dentro, todas las plantillas, todas las automatizaciones, etcétera, sino que además voy a estar contigo dándote soporte. Además de dos maneras, tenemos una comunidad en Telegram para cuestiones inmediatas que se pueden resolver prácticamente en el momento y tenemos 2 sesiones grupales al mes. Además las atiendo yo, es decir, que no es una cosa de que viene un becario y no lo cuenta. Y cuando digo sesiones de soporte, pues, oye, revisiones de secuencias de ventas, oye, ¿qué te parece este lead magnet? Oye, mira esto que he creado para este email.
Bueno, todo ese tipo de cuestiones las resolvemos. También cuestiones técnicas de, oye, no sé por qué mi herramienta de email marketing hace esto o cómo puedo conseguir esto con mi herramienta de email marketing. Y todo eso lo tienen dentro de la comunidad de remitentes en remitentes.com. Y bueno, es una forma sencilla y accesible de, bueno, pues de tener toda mi experiencia de 8 años a su disposición, ¿no? Oye, pues muy, muy interesante. Entonces, ¿cómo se puede suscribir la gente a toda esta oferta? ¿Cómo puede llegar contigo para esto? Bueno, sí, ya directamente les he convencido por remitentes.com. Ahí tienen al menos que aguantarme 24 sesiones al año, que eso no es moco de pavo. Y luego tienen también pero si quieren saber si esto del email marketing es para ellos bueno, realmente si antes quieren probar, ¿no? Por decirlo antes de ejecutar, bueno, pues tengo una masterclass de 1 hora en la que les enseño a construir y monetizar su lista de suscriptores e incluso qué enviar después de que se han suscrito, ¿no? Les doy ideas de ganchos para que se suscriban, de emails para que contarles enfoques, etcétera. Y esto lo tienen en pacovargas.es/empezar. Es totalmente gratuito. Les voy a pedir el correo a cambio, obviamente, porque tengo que predicar con el ejemplo. Y bueno, también me gustaría que en 1 hora podérselo contar todo, ¿no? Pero bueno, a partir de que se suscriben todos los días les envío un email pues, con un consejo sobre email marketing para que también puedan seguir implementando. Bueno, y incluso si quieren pueden aprender cómo vendo. Es decir, que analizar mis emails para que vean cómo lo hago. Okay. Oye, Paco, y bueno, a ver, ya llevas varios años por tu cuenta como autónomo, como emprendedor. ¿En algún momento pensaste que este no era tu camino? ¿Hubo algún punto donde dijiste, mejor voy a tirar la toalla, como decimos aquí en México? Pues realmente no. Y es raro porque yo nunca tuve espíritu emprendedor, tengo que decirlo. El emprendimiento, digamos, que me llegó casi como revelación. Y fue más por lo contrario. Yo de lo que ya no tenía ganas era de echar currículums, de ir a entrevistas de trabajo, de, no sé, rendir cuentas. Tuve un antiguo jefe que me decía que los que habíamos sido jefes éramos muy malos empleados, ¿no? Y entonces, bueno, es verdad, no todos los días son buenos, no vamos a engañar. Es decir, que hay días mejores, hay días que estás más cansado, hay días que no te apetecería y tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Pero hasta el límite de decir lo dejo, voy a otro sitio, es que más si lo pienso se me quitan las ganas rápido. Que en el futuro pueda ser así, bueno, pues puede ser, pero no me he encontrado en esa tesitura, la verdad. Ojo, tengo la suerte de que yo pude elegir mi emprendimiento, ¿vale? O sea, que creo que eso también ayuda mucho, ¿no? Porque aunque es un trabajo, pero obviamente cuando uno trabaja en algo que le gusta, pues parece menos trabajo. Yo tengo una pregunta ahora un poco técnica y aprovechando que estoy hablando con una especialista del mundo de email marketing, no puedo dejar de no preguntarla. ¿Cuál para ti es por lo menos una o las 2 o 3 primeras herramientas de email marketing preferidas? O sea, yo he probado varias, he probado MailChimp, he probado Brevo, he probado HubSpot. ¿A ti cuál te gusta? No porque sea la mejor, sino porque tú te sientes cómodo con ella. Vale, bueno, mira, justo me has quitado la palabra de la boca, porque yo siempre digo que cuando me preguntan cuál recomiendo, entiendo que me preguntan cuál uso yo, porque llevo ya 8 años con la misma y es GetResponse, ¿vale? Pero déjame decirte que más allá de herramientas, ojo, la recomiendo, entregabilidad excelente, los flujos de trabajo como si estuvieras dibujando en una pizarra, que eso no lo tiene ninguna otra herramienta, es ¿Cómo se muy llama, sencillo de perdón? utilizar. GetResponse. Ok. Y bueno, pues es yo llevo 8 años con ella y no solo eso, sino que he sacado a muchos clientes de otras herramientas a esta y obviamente no lo hago porque a mí eso me haga la vida más difícil, al revés, es porque me ha hecho la vida mucho más sencilla. Es una herramienta que no he tenido un cliente que diga después de esto volvemos a la anterior o nos vamos a otra. Nunca han sentido esa necesidad, que creo que también eso es un aval por la herramienta. Pero hay muchas soluciones, ¿vale? Entonces, yo recomiendo esta porque es la que yo utilizo y porque obviamente pongo la mano en el fuego por ella, como aquel que dice, pero yo sí quería dar un consejo, sobre todo para los que empiezan. Y es que nunca elijas la herramienta por el plan gratuito, ¿vale? Porque sí recibo mucho la pregunta de, oye, ¿qué te parece esta herramienta que tiene hasta 500 suscriptores gratis y te da el oro y el moro y tal? No. A ver, no lo elijas por eso. Cógete, te abres una cuenta, la pruebas, pero elige la herramienta porque tiene aquello que tú necesitas para que tu negocio sea viable. Viable y escalable, ¿vale? Porque cambiar de herramienta es un dolor. O sea, no te lo ponen fácil.
¿vale? O sea, abrir la cuenta sí, mover lo que tienes en un lado a otra cuenta, no. Eso es un proceso siempre doloroso. Entonces, todas las herramientas son económicas. Es decir, no sé, es que cuesta $50 al mes. Pues no, es que son mucho dinero, estoy empezando. Bueno, yo no sé allí donde estáis, pero aquí en España, pues solo por empezar a trabajar son 300 euros. O sea, que tienes que pagar todos los meses. Pero aunque no tuviera que pagar eso, si alguien me dice que $50 por una herramienta que es imprescindible para la estrategia que mejor le va a funcionar, que es el email marketing, la más eficiente, si no va a ser capaz de levantar 50 euros todos los meses para pagar la herramienta enviando correos, el problema no es de la herramienta, el problema es de la estrategia. ¿Vale? Entonces, no utilicemos cuenta gratuita, o sea, no lo elijamos con mentalidad de principiante o incluso de padre pobre, como por parafrasear a Kiyosaki, ¿no? Es decir, no, elígelo pensando, no, yo quiero este negocio, mi negocio tiene que tener esto, quiero vender cursos, quiero vender servicios, vale, mi herramienta de email marketing me permite segmentar estos contactos, me permite integrarlo con las pasarelas de pago que yo quiero, etcétera, etcétera. Sí, esta es la herramienta que quiero, ¿cuánto cuesta? Ya está. Y a partir de ahí, la siguiente pregunta que tienes que responder es, ¿qué tengo que hacer para que esa herramienta no sea un gasto, sino una inversión? Ya está, ese sería el consejo que yo daría. Oye, Paco, ¿cómo ves a Paco Vargas en los próximos 5 años? ¿Dónde te imaginas estar? ¿Con más canas? Pues seguramente tengo que decir que probablemente haciendo email marketing. Ahora si queréis hablamos de inteligencia artificial y de cómo impacta, ¿no? Pero veo que es algo que es tan ajeno a las modas que no veo el horizonte ahora mismo de decir, hay que salir de aquí, que esto se acaba ya. No le veo ese horizonte, creo que puedo seguir dedicando a lo mismo. De la misma manera, posiblemente no. A lo mejor más orientado a la consultoría más que a la ejecución, desde un entorno a lo mejor más empresarial, no emprendedor, sino empresarial. Bueno, puede ser, eso podría ser, pero no me veo dedicándome a otra cosa o no necesitándolo. Y hablando de la inteligencia artificial, obviamente tiene un impacto, ¿no? en el día a día, ¿no? Hay esa tarea de ejecución que probablemente, bueno, si no ya, en muy poco tiempo, obviamente, pues delegaré en la inteligencia artificial, como ya me estoy apoyando, en cierta manera, vamos. Perfecto. Bueno, Paco, te deseamos todo el éxito del mundo en tu proyecto y muchísimas gracias por las recomendaciones, orientaciones que nos has regalado hoy. A vosotros. Y bueno, ahora vamos a pasar de nuevo a la parte personal y tenemos que preguntarte si te gustan los cuentos. Sí, claro. Hombre. Además, parte importante de lo que hago, porque cuento unos cuentos en la newsletter. ¿Cuál es tu cuento o autor de cuentos preferido? Mira, a mí si me dices cuento, yo siempre recomiendo uno, pero es que además es el primero que me viene porque me impactó mucho. Lo leí de adolescente y fue La pata de mono. Bueno, esta historia es una pata de mono, pides 3 deseos. Bueno, y el consejo es un poco que tengas cuidado con lo que pides, ¿no? Pero es una historia súper corta. Me la obligaron a leer cuando estaba en el instituto, pero tuvo muchísimo impacto. O sea, es decir, de estas veces que la recomiendo porque realmente me tuvo en la tensión. Tú imagínate, yo soy crecido en los 80, nací en los 70, pero crecí en los 80. No soy fácilmente impresionable, pero aquello consiguió captarme de una manera muy interesante. Así que, bueno, vamos, yo recomendaría que lo leyeran porque es una lección de cómo narrar y mantener el suspense, que viene muy bien para redactar emails. Okay. Oye, Paco, ¿algún libro que nos recomiendes, ya sea ligado al email marketing o algún otro que te gustaría comentarnos? Bueno, esto siempre, como decía, Asimov decía cuando le preguntaban cuál era el mejor científico del mundo, decía que si la pregunta fuera cuál es el segundo mejor sería mucho más difícil, ¿no? Que el primero lo tenía claro. A mí me pasa al revés con los libros y es que me cuesta elegir uno. Pero me lo voy a llevar un poco al terreno de hoy, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente que le cuesta generar contenido, que yo siempre digo que a mí me gusta hacer marketing para gente que no es marketera y que no tiene más remedio que hacer marketing porque necesitas el marketing en tu negocio, ¿no? Y yo hay un libro que recomiendo que no tiene nada que ver con el marketing, que son las memorias de Andrea Agassi, Open, el tenista.
Se llama Open el libro. No sé si lo habéis leído, Bueno. pero el libro empieza de una manera impactante. Bueno, para quien no sepa que es Agassi, que igual hay algún joven que no lo sabe, pero Agassi fue el número 1 de su generación, ¿no? Bueno, a discutir junto con otros números 1, pero fue muchas semanas número 1 del ATP, ganó todos los Grand Slams, etcétera, etcétera. Bueno, pues el libro empieza diciendo que él que odia el tenis y que lo ha odiado toda su vida. Es decir, y aún así llegó a ser el número 1. Y la historia de cómo alguien que odia lo que hace y consigue ser el mejor en lo suyo, incluso de cómo darle sentido a todo eso al final, creo que tiene mucho que ver con esas cosas que tenemos que hacer en nuestro negocio, que no nos apetecen, que en este caso no tenemos que ser los números 1, pero sí tenemos que hacerlo bien, y creo que hay un aprendizaje de vida en este libro. Y por eso lo suelo recomendar cuando hablo de email marketing. Excelente. Paco, ¿alguna aplicación o gadget que tú utilices y que recomiendes? Uy, sí, la más sencilla, las notas del teléfono, porque es donde apunto las ideas para los emails, porque la idea que no apunto se me olvida y me da mucha rabia. Y cuando la gente dice, joder, ¿cómo puede ser que escribas un email todos los días? Digo, porque apunto las ideas. Si no fuera por esa aplicación, me enfrentaría a la hoja en blanco y se quedaría en blanco, seguramente casi todos los días. Y para mí es fundamental y es una cosa que tenemos ahí a mano, que muchas veces la gente intenta buscarla ahí, la herramienta última top y última tecnología, y es tan sencillo como casi papel y lápiz. Okay. Oye, 2 o 3 emprendedores españoles o latinoamericanos que consideres que vale la pena seguir. Pueden ser creadores de contenido, gente que está en marketing, que creas que vale la pena seguir. Pues mira, bueno, habéis dicho uno, Isra Bravo, obviamente hay que seguirle porque es una persona que marca tendencia. Te voy a decir otro que es Óscar Feito. Muchísimas gracias, Paco, por habernos acompañado y por habernos dado estas lecciones y estas orientaciones para mí y para nosotros. Fueron muy valiosas. Y bueno, y a ti, gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte. Acuérdate de prender la campanita de la notificación y calificarnos con 5 estrellas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Encuentros Corporativos. No se te olvide, como ya decía Adolfo, darle a la campanita de la notificación para que te avisemos cada vez que tengamos un nuevo episodio. Y bueno, y hoy que habremos hablado de suscripción, te invitamos a inscribirte en el Club Amigos de Cuentos Corporativos. Mira, para hacerlo solamente tienes que hacerle clic en el link de estas notas y como miembro recibes la newsletter semanal, la transcripción de las entrevistas, y además vas a tener acceso al backstage de nuestras grabaciones y bueno, mucho más. Y bueno, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Más humanos tienen más historias que contar. Todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Paco, muchísimas gracias, en verdad. Un gusto haberte tenido con nosotros.